nos faltan algunas cosas para que el ratón sea funcional. Y esto es material nuevo, ¿de acuerdo? Porque esto no lo hicimos la otra vez, pero os lo voy a enseñar. Si recordáis, extendemos mouse adapter, lo cual nos permite usar todos los métodos del ratón en Java. Y en concreto, nos interesa un método que se llama public void mouse clicked. ¿Por qué se llama así? Porque este método ya está declarado en la superclase del ratón hecha por los ingenieros de Java. Y lo único que vamos a hacer es extenderla para usarla. Así que tiene que llamarse mouse click y tenemos que recibir como parámetro el mouse event. De acuerdo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer que cada vez que alguien clique, usar click 1 igual a true. Y os voy a explicar una sutil diferencia. Mouse click significa que hemos pulsado y soltado el botón del ratón. Por otro lado, está mouse pressed y mouse released. Mouse pressed significa que hemos pulsado el botón, no importa nada más. Y mouse released significa que lo hemos soltado, tampoco importa nada más. Pero mouse click se asegura de que hemos pulsado y soltado el botón. Y eso evita que pasen cosas raras luego en los controles. Y hay mucha gente que tiene problemas con esto, así que es bueno que esté este método para que lo usemos a nuestro gusto. Como click 1 no está iniciado, voy a iniciarlo en el constructor por si acaso, porque nunca se sabe. Click 1 igual a false. Por defecto el ratón no está pulsado, ¿de acuerdo? Y además vamos a hacer otra cosa, vamos a resetearlo, porque si os dais cuenta, solo tenemos una forma de hacerlo verdadero, pero no tenemos ninguna forma de hacer que vuelva a ser falso. Con lo cual vamos a escribir aquí un método llamado public void reiniciar click 1. Así que click 1 es igual a falso de nuevo. Y por supuesto, como click 1 es una variable privada, y os preguntaréis, ¿por qué esta sí que es privada? ¿Por qué aquí estás haciendo métodos y en los otros no? Es muy sencillo. Esto no es solo un número, es algo más delicado. No quiero que haya ninguna manera de que el ratón se vea afectado por cosas externas. Con lo cual, quiero que solo haya una forma de que click sea verdadero, y es clicando. Y solo una forma de que sea falso, y es ejecutando este método, ¿de acuerdo? Pero vamos, si queréis dejarlo público y ejecutarlo directamente, eso es cosa vuestra. Y eso, public boolean obtener click 1. Return click 1. Muy bien. De acuerdo. Con esto ya podemos trabajar con nuestro ratón al fin. Así que volvamos a nuestra superficie de dibujo para echar un vistazo. Y vamos a iniciar el ratón de forma correcta, porque ahora mismo creo que no funcionaría. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso no os gustará. Lo hemos iniciado muy bien. Otra cosa muy importante es que nuestro ratón no va a funcionar porque no está registrado con el canvas. Porque el canvas es lo que interactúa con él. O mejor dicho, el ratón de por sí no sirve de nada si no está con algún componente. Es decir, para saber la posición o si se ha clicado, tenemos que saber en qué componente se ha clicado o en qué componente queremos saber la posición. Para ello simplemente tenemos que registrar el ratón como clase de escucha. Eso se hace con el método add_mouse_listener del canvas y le pasamos la clase que hará eso, que es ratón. Y si eso funciona, es porque ratón ha implementado mouse adapter, ¿de acuerdo? Si no, no funcionaría, obviamente. Por otro lado, para que esto funcione, ¿recordáis que os he dicho que el ratón el click se convierte en true al clicar, pero no hay forma de hacerlo false, menos con este método? Bien, aquí es donde vamos a utilizarlo, ratón.reiniciar click. Porque si no, sería como si el click estuviera siempre en verdadero, como si no paráramos de pulsar el botón todo el rato, así que no podríamos usar el ratón simplemente, ¿de acuerdo? Bien.
veamos qué más cosas nos pueden faltar. Creo que está todo, ¿de acuerdo? En esta clase, o debería estarlo. Así que hemos pulido bastantes problemillas que había. Así que pasemos a otros asuntos. La máquina de estado, como os he dicho, es una clase importante. Y está bien que la hagamos de forma limpia. Y van a cambiar cosas. Actualmente tenemos en navegación mapa, vista, zona. Os voy a decir una cosa, vamos a eliminar todas estas clases. Lo siento si os he hecho perder el tiempo al crearlas en los últimos episodios, pero veréis que ahora todo es mucho mejor. En apenas un par de horas este juego va a volver a ser algo bastante bueno. Bien, nuestra máquina de estado. Vamos a tener dos variables. Un private, final, estado. Un array de estados, mejor dicho, estados. Y un private, estado, estado actual. Vale. Y esto probablemente no va a funcionar porque la clase estado desafortunadamente no existe. Pero ahora mismo la vamos a crear y la vamos a usar para controlar en qué estado nos encontramos. Pero además no es una clase, técnicamente es una interfaz. Con lo cual, botón derecho, new, interface, ¿de acuerdo? No es clase, es una interfaz. Y la vamos a llamar estado. Vale. Ahora la vamos a abrir, por supuesto. Como veis, esta es nuestra interfaz. A diferencia de una clase, aquí no podemos poner tantas cosas, ¿de acuerdo? Pero no importa, porque la interfaz nos permite, digamos, ordenar las cosas de forma lógica o por su comportamiento. Y en este caso, para que nos entendamos, lo que queremos es que el estado sea común a todos los estados de nuestro juego. Por ejemplo, podemos tener varias clases: estado juego, estado menú, estado configuración, que serán las diferentes fases en las que está el juego, ya sea jugando o en un menú. Pero en todas estas fases queremos que haya cosas comunes. Y para que sea profesional, en vez de escribirlas de memoria, por ejemplo, quiero que en todas haya actualización y dibujado. Pero para no escribirlo de memoria, vamos a forzarlo con la interfaz. Haciendo la interfaz, será obligatorio implementar los métodos actualizar y dibujar en todos los estados del juego. Con lo cual vamos a escribir un void actualizar y un void dibujar. Final graphics g. Bien, como veis, estos son métodos abstractos, no tienen cuerpo, lo que quiere decir que no hay código dentro, así que estos métodos tienen que implementarse. ¿Y cómo se hace eso? Ahora lo veréis. Por cierto, esto ya debería funcionar. Bien, como veis, aquí nos da un error porque no hemos iniciado los campos finales, pero eso está bien. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a crear nuestro array en primer lugar. Estados es igual a new estado. Por ahora voy a dejar que el array solo tenga un elemento. Y en la primera y única ranura vamos a crear un nuevo estado del juego. Que esto es otra clase que no existe. No os preocupéis, ahora mismo lo vamos a hacer. Dentro de la máquina de estado vamos a hacer un new class, estado de juego. Vale. Y dentro del estado de juego, para que sea un estado, como la interfaz que hemos creado, voy a cerrar el ratón, vamos a usar la palabra clave implements estado. Esto forzará a que tengamos que escribir obligatoriamente los métodos de la interfaz si queremos usar esta clase. Y como veis, ha aparecido un error en la clase. Vamos a poner el ratón y se nos explica justamente lo que os he dicho. Hay que añadir los métodos no implementados. Si clicáis encima, Eclipse os los colocará directamente. Podéis borrar los comentarios.
Bien, así que ya tenemos estos métodos para usarlos como queramos, ¿de acuerdo? Y ahora que tenemos nuestro estado de juego, volvemos a la máquina de estado. Ahora ya podemos hacer un nuevo estado de juego, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que el estado actual sea igual a estados 0. Es decir, va a ser igual a la primera ranura. Esto es lo que nos permitirá enrutar los estados de juego. Cambiar del juego al menú, del menú al inventario y demás cosas. Simplemente cambiando el estado actual a un estado 1, a un estado 2, a un estado 28, todos los que hayamos registrado aquí, podremos cambiar. Y eso es bastante limpio y bastante ordenado. Y es una forma muy buena de hacerla. De hecho, esto se llama el patrón de estados y es exactamente lo que estáis viendo. Está documentado en bastantes libros de videojuegos. En fin, con lo cual lo que haríamos es usar estado actual.actualizar. Y en dibujar tendríamos, adivinadlo, estado actual.dibujar. Vaya cosas. Y ahora es cuando me diréis, pero JavaDev, ¿cómo sabemos que este estado tiene actualizar o dibujar? Porque el estado actual podría ser estados 3 o estados 4. ¿Cómo sabemos que todas esas clases tienen estos métodos? Muy sencillo, porque todas esas clases han implementado la interfaz estado. Si no lo hubieran hecho, no podrían estar en un array de estados. Y al estar implementando estado, sabemos que obligatoriamente tienen actualizar y dibujar. Puede que estén vacíos, pero los tienen. Así que eso ya es una garantía. Muy bien. Y, ¿sabéis? Esa compleja y potente máquina de estado ya está, no hay nada más. Esto es la máquina de estado por ahora. Más adelante sí cambiaremos obviamente de un estado a otro, pero por ahora no hay más misterio. Esto es nuestra máquina de estado. De acuerdo. Así que ya podemos pasar al estado de juego, que es donde está, digamos, toda la chicha de este proyecto. El estado de juego va a controlar el juego en curso, cómo nos movemos, los objetos que recogemos y demás. Luego también tendremos un estado inventario en el que podemos ver los objetos que hemos recogido, un estado menú para guardar la partida, para cambiar la configuración y demás, y tal vez un estado inicio que va a ser la pantalla de bienvenida en la que pone el típico pulsa cualquier tecla para comenzar, bla bla bla. En fin, podemos meter tantos estados como queramos. No creo que tengamos más de 4 o 5 como os he dicho. Si se me ocurren más, ya los haremos, pero por ahora es que no hay más. En cualquier caso, vamos allá. En nuestra clase estado de juego vamos a tener dos cosas importantes. Un private, static, jugador, y un private, static, vista. Vista. Bien, como habréis notado, de nuevo, jugador existe porque lo tenemos por ahí, pero la vista no. Así que en el paquete de navegación no lo he borrado, está vacío. Voy a crear una clase llamada vista. La vista va a contener cada pantalla del juego por la que nos podemos mover y explorar. Así que ahora deberíamos poder importarla con éxito. Bien. Para iniciarlo, obviamente lo vamos a hacer en el constructor public estado de juego. De acuerdo. Jugador es igual a new jugador. Voy a abrir la clase jugador un momento porque no recuerdo qué teníamos exactamente. Voy a contaros un secreto. A que no lo adivináis. Toda esta clase se va a ir. Adiós. Porque ya no nos hace falta para nada, simplemente. Muy bien. Y ahora pensaréis, vale, podríamos iniciar vista, pero no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque la vista es un poco más delicada y la vamos a hacer de una forma algo diferente. Voy a cerrar jugador, voy a cerrar máquina de estado, voy a cerrar la superficie de dibujo. Vale. Las vistas las vamos a crear de una forma diferente para que todo sea un poco más eficiente y bastante más ordenado. Y ahora, cuando lo hagamos, espero que entendáis el beneficio de lo que vamos a hacer. Básicamente, no quiero crear una nueva vista.
quiero una especie de superclase a la que yo le diga, quiero la vista 0 y me dé la vista 0. Quiero la vista 124 y me dé la vista 124. Quiero la vista 5426 y la clase me dará la vista 5426, lo cual facilitará mucho las cosas. Es un poco más de trabajo por nuestra parte, pero a medida que programo y trabajo en estas cosas, me voy dando cuenta de que lo más valioso de estos proyectos es el trabajo manual. Porque hay muchas herramientas automáticas, pero al final, si jugáis a videojuegos, vosotros mismos habréis notado que los videojuegos automáticos a menudo son peores. Todas esas cosas donde los mapas se generan solos, los objetos se generan solos, funciona bien, pero es como que no tiene pasión, le falta algo. Así que al final el trabajo manual es valioso y es recomendable, ¿de acuerdo?